buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Como ustedes verán, estamos estrenando hoy asientos, butacas, una gestión que hizo nuestro director, Alchicoy. Así que las gracias a quienes producen este programa, a quienes dirigen este programa, por darnos muebles nuevos. Son mucho más cómodos, les aseguro, que los anteriores. Pero vamos al tema. El tema es importante, es interesante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la madre patria, tiene que ver con España. Para hablar de España, de los problemas más grandes que está presentando en este momento, hemos invitado a alguien que conoce a profundidad el tema, Manuel Aguilera, periodista, director del Diario de las Américas. Con él vamos a abordar qué es Podemos, qué pasa con Cataluña, la corrupción que se ha destapado en España en los últimos meses. Así que, Manuel, gracias por estar acá. Encantado, buenas tardes a todos. Tenemos hoy por primera vez, esperamos que en otra oportunidad nos acompañe. Cuando queráis, porque temas hay para hablar. Temas más que suficientes de España y del resto del mundo. Sí. Manuel, háblanos de Podemos. ¿Qué es Podemos? ¿Cómo surge? ¿Cuál es el ambiente que propicia que un grupo antisistema, como es Podemos, que muchos acusan de haber estado subvencionado por el gobierno del desaparecido presidente Chávez y por el actual mandatario Nicolás Maduro? ¿Qué es Podemos? Bueno, Podemos es un movimiento político que surge a la sombra, al amparo de la crisis política, económica que se vive en España desde hace algunos años. No sé si recuerdas el 15M, que fue una explosión de protestas populares. Las protestas populares que se hicieron, sí. Frente a la corrupción, frente a la crisis, frente a la falta de respuestas de los políticos a determinados problemas. En principio, esa protesta callejera nadie la supo canalizar, nadie supo aprovecharse. Evidentemente era muy heterogénea, en el que cabía gente de todas las ideologías, porque descontento... Algo parecido al Occupy Wall Street. Claro, descontento lo tiene todo el mundo. Yo siempre digo que en el diagnóstico yo también estoy de acuerdo con Podemos, ¿no? Es como ir al médico, la enfermedad existe, otra cosa son las soluciones que se le den. Y al amparo de eso pues surge un movimiento en el que profesores universitarios de ideología muy izquierdista, con un toque un poco antiguo, por decirlo, porque es una izquierda guerra civilista, recordando la guerra civil que sufrió España entre los años 36 y 39, tienen ese interés, por ejemplo, de levantar la memoria histórica, ¿no? De volver a revisionar como si estuviéramos viviendo en los tiempos de la pasionaria, de Dolores y Barruco. Claro, cosas que ya se habían, digamos, cerrado, debates cerrados de la sociedad española, pues se vuelven a abrir. También son... Pero en eso también no tiene cierta responsabilidad el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que impulsó la memoria histórica desde una sola perspectiva. Y disculpa que te interrumpa, porque es lo que pasa en América Latina. En América Latina se habla mucho de los militares que reprimieron a los grupos subversivos. Esos militares están en prisión, los grupos subversivos que también cometieron crímenes, al igual que los militares, están sueltos. Además es que hay que remontarse a la transición española, ¿no? La transición española se hizo de una forma pacífica. Se sentaron ambos bandos dentro de la evolución que habían tenido en el año 75 cuando muere Franco. Pues evidentemente los vencedores están metidos en las estructuras de poder. Muchos antiguos luchadores republicanos estaban fuera del país, pero toda esa gente vuelve, se habla, se mira hacia dónde se va. Hubo un acuerdo. Hubo un acuerdo, una ley de amnistía en la que sale mucha gente, se compromete a lo mejor no a investigar los abusos del régimen franquista, pero también sale de las cárceles mucha gente que había hecho actividades incluso violentas contra el régimen y se empieza de cero. Y yo recuerdo, bueno, ahí era muy joven, pero en mi adolescencia y mi juventud, yo recuerdo a Manuel Fraga, ministro de Franco en los años 60, como luego líder del Partido Popular y de Alianza Popular, y Santiago Carrillo, que era el secretario general del Partido, antecedentes terribles, Partido Comunista, con una historia en Paracuellos en la Guerra Civil bastante dudosa y bastante muy sangrienta. Pero yo creo que ahí se hizo, bueno, vamos a mirar hacia adelante, vamos a crear un sistema democrático, se hace la Constitución, se vota la Constitución, se crea un Parlamento en el que estaba Dolores Ibárruri, fue diputada en las primeras Cortes. Y Santiago Carrillo regresó al país. Y Santiago Carrillo regresó, fue elegido diputado, el Partido Comunista fue legalizado en una gran valentía del entonces presidente Adolfo Suárez.
Entonces, gobernó la izquierda, gobernó primero por UCD, muchos años. Gobernó el socialismo por muchos años, volvió la derecha. Yo creo que España dio muestras de... Creció y dio muestras de tolerancia, de apertura. No entiendo lo que comentaba la ley de memoria histórica de Zapatero, un debate que no trae nada bueno en lo práctico, resucitar esa historia y sobre todo... y Podemos pretende agudizar esa memoria histórica. Sí. De hecho, hay vídeos en YouTube, de los muchos vídeos que luego podremos analizar de Pablo Iglesias y sus amigos, en los que cantan las canciones de la Guerra Civil Española, ¿no? Salen cantando y bueno... ¿De dónde sale Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, como decía, es un profesor universitario de ciencias políticas, una persona muy formada, muy inteligente, muy hábil dialécticamente, pero con unas amistades muy peligrosas, según mi criterio, ¿no? Porque él ha tenido una fuerte colaboración con el régimen chavista. De hecho, él ha sido asesor, su compañero Monedero, que es otro profesor universitario, ha vivido en Venezuela y ha estado a la sombra de los gobiernos chavistas, y bueno, también relaciones con el gobierno iraní, trabajando para la televisión iraní, produciendo programas. Bueno, realmente son referentes... Las relaciones son bastante negativas. Son referentes que yo creo que en una España, no es decir España, en un país moderno, europeo, dentro de la Unión Europea, yo pensaba que estaban desterradas y no tenían posibilidad de... Y bueno, esa hemeroteca de imágenes, esa videoteca, que YouTube ahora, ya ves que YouTube lo tiene todo, pues puedes ver ya no se puede mentir ya. No se puede mentir, entonces pues, se puede ver a Pablo Iglesias ahí hablando de Chávez, hablando de ETA, o sea, justificando la lucha de ETA. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero lo más peligroso, que de por sí es peligroso, es ese retorno al pasado con todos los odios y todos los problemas que el pasado puede significar, aunque también puede significar cosas positivas. Para mí lo más peligroso es la visión de futuro que representa Podemos. Si es algo parecido a la Venezuela de Nicolás Maduro o a la Ecuador de Rafael Correa o de Evo Morales en Bolivia, ¿eso es lo que prevenden? Hay alguna entrevista con Chávez, una que le hizo Jaime Bailey, que él habla de que no es de derechas ni de izquierdas, que la ideología termina justo antes de ser elegido presidente por primera vez. Y eso es un poco el discurso ahora de Pablo Iglesias, de Podemos. No somos de derechas ni de izquierdas, hemos dejado atrás las ideologías, nosotros promovemos un nuevo contrato con los ciudadanos, una nueva forma de hacer política, una democracia más participativa. Yo creo que todo eso son estrategias para llegar al poder. Una estrategia para llegar al poder, y que una vez en el poder van a hacer lo mismo que Chávez, que Correa. Pero a mí me llama la atención también el hecho de que estas personas, como tú decías, se ganan a los descontentos, estructuran un aparato político, pero la falta de sentido común de tantos políticos, tanto en España como en el resto de América Latina, de no darse cuenta que los tantos errores de gobierno generan una base de descontento que posibilita el surgimiento de estos extremistas. Claro, porque ya no es la crítica al Partido Popular o al Partido Socialista, es la crítica al sistema, que es lo mismo que hizo Chávez, lo mismo que hizo Correa. De hecho, han desaparecido, en Venezuela han desaparecido, los partidos políticos tradicionales han desaparecido, en otros países de Latinoamérica también. O sea, yo creo que están jugando a lo mismo. Entonces, ahí hay un grave riesgo de desaparición de lo que ha sido el bipartidismo que ha estado en España entre Partido Popular y PSOE. Y de hecho, comentábamos antes, el Partido Popular se ha dado cuenta ya que a lo mejor necesita pactar con el PSOE, ¿no? Porque aunque sea enemigo ideológico en lo económico, en lo social, rivales más bien, son rivales, pero no... Porque han convivido. Pero han convivido en el sistema, y el sistema democrático se basa en la alternancia, que es algo que no comparte el socialismo del siglo XXI. O sea, Evo Morales en las últimas elecciones bolivianas daba por hecho que el sistema boliviano es un sistema de partido único, con lo cual las elecciones son una farsa, ¿no? Si tú crees... No hacen falta. No hacen falta, ¿no? Si tú crees... Lo que pasa es que es otra forma en escena distinta a la de Cuba, ¿no? Bueno, lo que declaró en esta semana el gobierno chino en relación a las elecciones de Taiwán, que dijo que las costumbres occidentales estaban dañando la sociedad taiwanesa, sí, ¿no? Porque el partido Kuomintang perdió el poder. Sí, no, al final es... O sea, es el centralismo lo que van. Pero mi preocupación es la siguiente. ¿Qué es lo que sucede en un país
ponemos España de ejemplo, que estamos hablando de España, que los políticos cuando llegan al poder, y pasó en Venezuela, y pasó en Ecuador, y pasó en Cuba, llegan al poder, no se dan cuenta que van acumulando tantos errores, entre ellos el de la corrupción, tantos malos manejos políticos que generan esas masas de descontentos y están sembrando tempestades para líderes como Iglesias. Claro, además él va buscando, por ejemplo, el tema de los embargos de las viviendas, ¿no? Que ha sido un agujero negro del sistema democrático español. Realmente ha habido en la buena época, la época de vacas gordas, como decimos, la gente pedía hipotecas, compraba casas. Como aquí, que luego no podía pagar. Con la diferencia que aquí tú entregas la casa y te olvidas. En España entregas la casa y tienes la deuda con el banco. Entonces ahí hay un caldo de cultivo, un descontento de la gente en el que Podemos se ha metido directamente, ¿no? Sí, entonces, cada vez que ha habido un embargo de una vivienda en casa de un anciano, en casa de una persona mayor, ahí estaban poniendo al descubierto una falla del sistema. Pero insisto, el tener el diagnóstico no significa tener la solución, no significa tener el remedio. Y el remedio de Podemos no es eficiente. De hecho, su programa económico se lo han tirado por tierra a todos los economistas porque está lleno de disparates como adelantar la edad de jubilación a los 60 años, como dar un sueldo vitalicio a todos los españoles. O sea, ese sistema no se puede... Estas dos medidas son contradictorias. Si la gente no trabaja, si la gente no produce, ¿cómo un Estado va a tener dinero para pagar a... Eso me comentaba hace unos días un colega que me decía que España cometió un grave error cuando pretendió extender la ciudadanía a todos los descendientes de españoles, hasta creo que segunda o tercera generación, que vivían fuera del país. Porque mucha de esa gente se están acogiendo a pensiones. Ahora mismo en Cuba hay un movimiento de los ciudadanos españoles que residen en Cuba, que son españoles por adopción, no por nacimiento, que están pidiendo una compensación, están pidiendo un retiro, una jubilación. Bueno, y el otro día el primer ministro inglés, Cameron, ya presentó unas medidas precisamente por eso, porque la gente no solo, incluso dentro de la propia Unión Europea, se va a vivir a Inglaterra, Gran Bretaña, y empieza a cobrar de sus beneficios sin haber trabajado. Y eso no puede ser. En España ha pasado con la sanidad, ha habido mucha inmigración que ha venido a trabajar y ha venido pero hay otra gente que se está aprovechando de un sistema sanitario que se ha estado pagando por años y bueno, es un tema que ya más allá de lo ideológico es un tema en el que las cuentas se tienen que cuadrar y un Estado no es un pecho del que una vaca no es un pecho de una vaca que se pueda estar chupando eternamente, ¿no? Tiene un límite y ese refuerzo viene de la aportación de la gente que está trabajando. Lo hemos apreciado en las rectificaciones que tuvo que hacer los estados paternalistas de escandinavos. Suecia, Noruega, han tenido que rectificar mucho su política y lo vimos en el fracaso del mundo soviético y de Cuba en particular. Si no se produce, no hay dinero para pagar. Claro, no, y eso es que el otro drama, el desempleo. O sea, el desempleo en España está en un veintitantos, no recuerdo la cifra ahora, pero está en unas cifras elevadísimas, las más altas de su historia, por encima de la Unión Europea, el triple de lo que puede haber en Estados Unidos, el cuádruple de lo que puede haber en Estados Unidos. Ahí hay mucha gente que está realmente enfadada, ¿no? Enfadada porque no tiene horizonte. Muchos jóvenes españoles están yendo fuera de España, ¿no? Entonces ahí, insisto, caldo de cultivo para que este encantador de serpientes llega y diga que tiene la varita mágica para solucionar eso cuando realmente no creo que la tenga, ni la tenga nadie, ¿no? Yo creo que ahí lo que se necesita es un pacto de Estado entre todos los grupos y entre todos los españoles, ¿no? Que a lo mejor tienen que cambiar su mentalidad y tienen que entender lo que estamos hablando, que ya no hay, ya la fiesta se terminó, ya no hay para todos, ¿no? Yo creo que se vivió aprestado, yo creo que se hipotecó el futuro y muchos países hipotecan el futuro, me parece a mí, porque cuando no hay ingresos suficientes tú no puedes inventar, te estás endeudando. Aquí pasó en Estados Unidos cuando un número importante de personas empezaron a comprar casas que estaban por encima de sus ingresos. Y uno tiene que tener responsabilidad también. O medidas, ocurrencias. Yo recuerdo en la época Zapatero se dictó darle 3.000 euros a cada madre por cada bebé nacido, ¿no? O
sea, es que son ¿De dónde medidas. sale ese dinero? Claro, de hecho tuvo que cortar la medida, ¿no? Cuando llevaba un tiempo de... Porque realmente, no sé, yo creo que hay que ser muy responsable en el gasto público y sobre todo el español, volviendo al tema de la corrupción, por ejemplo, tiene que ver si esos políticos no, a lo mejor no son un reflejo de nosotros mismos, de nuestra falta de ética en el día a día, ¿no? Esa picaresca española heredada por siglos, que también... que yo creo que desgraciadamente, entre otras cosas, la trajimos a América, ¿no? Porque Sí, a mí me ha hecho mucha gracia que el sistema... O sea, en España se ha visto con cierta prepotencia el fenómeno de la corrupción en Latinoamérica, como si no fuera con España. Ya resulta que Sí, de la noche a la visión mañana... de la República Platanera de Estados Unidos. Ahora, de la noche a la mañana, nos hemos dado cuenta que la corrupción en España no es un problema menor, es un problema que está en la columna vertebral del sistema, ¿no? O sea, que realmente hay mucho que cambiar para seguir... Yo creo que los salarios de los políticos en España y en Europa en general son extremadamente altos. No es que aquí sean bajos, pero son salarios con retiros de verdad muy cuantiosos que son un peso grande al erario público. Pues yo creo que ahí... O sea, eso es un debate complicado, porque siempre puedes decir, si el político no está bien pagado, nunca vamos a tener gente buena para gestionar. Pero hay otro problema añadido, que muchos de esos políticos no son grandes profesionales, son gente que lleva toda la vida en política, y los hay. En el Partido Popular y en el Partido Socialista son esos que Pablo Iglesias, el líder de Podemos, llama la casta. Que son una casta, son de una verdad. casta, porque Es son una gente casta. que... En Venezuela decían el cogollo. que entran a los 20 años en el partido, o sea, el Partido Popular. Hacen carrera en el partido. Hacen carrera, no acaban ni la carrera. Muchos llegan a ministros y no han acabado la carrera porque desde que tenían 20 años, secretario local del partido en Albacete, en Murcia, en Sevilla, luego pasas a ser concejal, de concejal pasas a diputado autonómico, de diputado autonómico a diputado nacional, luego está en tu grupo y te nombran ministro, y al final tú... Pero ahí es donde está también la responsabilidad del elector. O sea, nosotros como electores estamos obligados a tratar de informarnos todo lo más posible Claro. del político que vamos a elegir. Claro, el tema, que eso es un buen punto, porque las listas abiertas, la elección directa, ir a votar como aquí entre Joe García y Carlos Curbelo, ¿no? Saber uno u otro. Tomas tu decisión. Incluso más allá de tu propia ideología, tú puedes decir, me gusta más, me genera más confianza Fulano que Mengano, aunque ideológicamente estemos pues eso en España no puede ser por las listas cerradas, porque tú votas una lista de gente, la lista con 30 políticos, y eso ahí favorece la tú no corrupción, puedes decir eso. me gusta el 1, el 7, el 14 y el 20, y a lo mejor me gusta uno del Partido Socialista. Ese sería uno de los primeros puntos a reformar entonces. Sí, pero eso es algo que se tienen que poner de acuerdo todos. Eso no lo puede decidir el Partido Popular ahora que está en el poder, o el Partido Socialista si llega, o Podemos si llega. Todos se tienen que sentar y reformar el sistema para que sea un sistema más justo, y es verdad, un sistema en el que el ciudadano pueda decidir más directamente entre las cosas que quiere. Si no me equivoco, las elecciones generales son en noviembre del año que viene, ¿no? A partir de noviembre hay como un decalaje de tiempo en el que poder convocarlas, pero en noviembre se hacen 4 años, puede hacerlo hasta enero, o sea, tiene ahí un... Pero bueno, son 2-3 meses. Sí, Las expectativas de Podemos aparentemente tiene el 22% en este momento, son bastante notables. Bueno, hay encuestas que le han dado por encima del Partido Popular incluido, ¿sí? Incluso por encima del Partido Socialista casi todas, y además ellos la verdad es que, lo decía, no estoy de acuerdo con ellos, pero en la estrategia comunicacional son muy buenos, ¿no? Están comunicando muy bien y se están aprovechando muy bien del problema que está sufriendo España en estos momentos. Entonces, entre medias hay unas elecciones municipales y autonómicas en las que ellos o no van a participar o no se van a meter... No van a arriesgarse. No van a arriesgarse porque eso lleva 2 problemas, que es ya entrar en la batalla de confrontación antes de tiempo, y 2, que podrían tocar poder y ya se les iba a poner en el punto de mira, ¿no? Sí, el camino de llenan, vas a gobernar y vas a demostrar cómo lo haces, si lo haces bien o lo haces mal. Porque al final, o sea, ahora que los medios de comunicación en España se han vuelto locos con el fenómeno Podemos, porque aparte, como decía antes, son muy buenos oradores, están invitados a los programas de televisión continuamente, entonces... Como periodista los dos, y nos queda muy poco tiempo, y quiero hablar de Cataluña, aunque sea 5 minutos. Como periodistas los dos, ¿hasta qué punto los medios, los periodistas, no somos responsables de promover estas figuras negativas que, a fin de cuentas, cuando llegan a gobernar, nos limitan a nosotros primero que a ninguna otra persona? O sea, yo creo que hay una gran responsabilidad
Eso pasó en Cuba, pasó en Venezuela, pasó en Por un Ecuador. lado, la televisión pública española les está negando la palabra, que me parece mal también, porque ellos Por tienen una supuesto. representatividad. Pero el resto de cadenas más comerciales han visto un filón porque les genera audiencia, porque es un debate que está en la sociedad y, como decía antes, insisto, son personajes que hablan muy bien y que crean un debate muy vivo con la gente. Y Entonces, son gente fresca también. pero claro, me parece una frivolidad que por tener un share de audiencia bueno, un rating, por subir el rating, invites a alguien a un programa sabiendo que hay una responsabilidad en lo que estás haciendo. O sea, que yo creo que ahí los medios tienen mucha culpa Y Manuel, a veces los periodistas, para no ponerse en mala con el público, no se meten a fondo en el debate con el expositor. Yo lo he visto, hay periodistas que prefieren, que están capacitados para contrarrestar la opinión del expositor y se pasan con fichas, como decimos los cubanos. Bueno, y aparte que a veces te gusta jugar a la ola de lo que viene, entonces si Por la eso. gente de la calle está muy con Podemos, bueno, pues les ha pillado un poco a traspié a los periodistas españoles porque muchas veces la mayoría están alineados con el PP o con el PSOE, entonces de repente ha surgido este movimiento y no saben muy bien a dónde, porque Podemos critica tanto al PSOE como al PP, entonces hay una dificultad. Podemos contra el sistema, Sí, se nos está acabando el tiempo. Cataluña, ¿cuál es el problema de los catalanes con separarse de España? Sabemos que la Constitución lo impide como tal, porque tiene que estar el resto de España entera de acuerdo en que una parte del país se separe. ¿Cuál es el problema, desde tu punto de vista, más allá de las convicciones integristas que tú puedas tener? ¿Hay elementos sólidos para que Cataluña pueda separarse? Históricamente hablando. Yo creo que históricamente no los hay, porque nunca ha sido un Estado independiente, entonces no sé a qué historia se refieren. En cuanto a lo político, yo por un lado veo que hay unos políticos, más que un pueblo, que han aprovechado una situación de crisis, la misma de la que hablábamos antes, para generar la confianza y el apoyo de la gente, pues han sacado este debate en un momento en el que yo creo que el Partido Popular no ha sabido manejar el tema tampoco. O sea, yo creo que el Partido Popular ha cometido el error de no considerar un problema político lo que es un problema político. Y ahí tenía que haber habido una negociación y tenía que haber habido un acuerdo con el nacionalismo catalán, como lo ha habido en los últimos... Volvemos a la transición. Tanto el Partido Socialista primero con Felipe González como el Partido Popular con Aznar después pactó con Jordi Pujol y pactó con los nacionalistas. Volvemos al tema, Convivieron, exactamente. Y de hecho, o sea, es muy curioso, al margen del tema de la corrupción de Jordi Pujol, cómo Jordi Pujol se convirtió en un hombre de Estado español, no de Estado catalán. Él contribuyó con muchas decisiones y con muchos acuerdos a que España tuviera un desarrollo y una prosperidad, ¿no? Pero esta demanda, ¿en qué medida tú crees que favorece a los catalanes más allá de los políticos? Yo creo que es un error absoluto. O sea, que desde el punto de vista económico y de futuro, o sea, y de lo que tú le quieras transmitir a tus hijos, y ya me pongo ahí el papel de padre, o sea, yo creo que estamos en un mundo global en el que solo no vas a ningún sitio y que Cataluña le va a ir siempre mucho mejor dentro de España que fuera. Y además es que, bueno, sin hablar de que se saldrían de la Unión Europea, el euro, tendrían que tener moneda propia, las grandes empresas que están radicadas en Cataluña ya han dicho que se irían de Cataluña, que se irían a otras partes de España. O sea, realmente yo no sé la ventaja, un hecho sentimental. El error político del Partido Popular está generando, en los 2 últimos años se ha generado el 20% de la gente que apoya la independencia. Con lo cual es verdad que que la situación de victimismo que hay en Cataluña la están aprovechando los independentistas para crear nuevos independentistas. Hay 2 ejemplos, uno que aparentemente, por lo menos por un tiempo, va a desaparecer, que es la campaña que hubo en Escocia para separarse de Gran Bretaña. Pero está el ejemplo de Quebec. Todavía hay una corriente en Quebec bastante poderosa a favor de la independencia. ¿Caben algunos de estos tipos de movimientos en el proyecto independentista catalán? Hombre, a mí me parece que en el caso escocés, o sea, el gobierno británico ha actuado con mucha más inteligencia. Con mucho talento. Porque al final les ha aceptado el reto y le ha vendido a los escoceses, o les ha sabido transmitir, que es mucho mejor estar dentro de Gran Bretaña que ser independientes, ¿no? Entonces yo creo que Rajoy, el gobierno actual o el que venga, lo que tendría que dejar claro es que los españoles que no somos catalanes queremos a Cataluña. Y yo, como yo soy madrileño, yo quiero a Cataluña y no me gustaría ver una Cataluña independiente, ¿no? Me parecería dramático, porque tengo mucho más
que me une a ellos que me desune. O sea, yo no encuentro diferencias. Ellos tienen su lengua, pero también tienen la lengua común. O sea, Pero en la propia guerra civil, y tú conoces esto mucho más que yo, en la propia guerra civil no hubo como una especie de proyección catalana que implicaba cierta separación, cierta independencia del resto de la nación. Bueno, vamos a ver, ahí siempre se ha dicho, y es verdad, que el régimen de Franco fue especialmente represor con Cataluña, con el País Vasco, persecución de la lengua, exaltación del sentimiento nacional español. Evidentemente todo es una cuestión de extremos, ¿no? Pero también es verdad que desde que gobiernan los nacionalistas y la educación pasa a manos de los gobiernos autonómicos, a los niños de Cataluña y a los niños vascos se les ha lavado el cerebro, se les ha contado una historia de España que no es la real. Y en el País Vasco a los niños se les enseña un mapa que dice que Euskal Herria tiene 7 provincias. Tiene las 3 provincias vascas del sur de Francia, Navarra y las 3 provincias vascas españolas. Entonces le enseñan a los niños... O sea, le van a quitar un pedazo a Francia también. Claro, a Francia por decreto. Entonces eso puede ser una aspiración, porque las ideas no se pueden perseguir. Por supuesto. Pues una aspiración, y yo legítimamente, cualquiera puede pensar lo que quiera, que Miami es una república independiente. Pero tú no puedes enseñar a los niños de los colegios que Miami es una república independiente. Y hasta esa paranoia han llegado de enseñar un mapa político que es falso. O sea, entonces ese niño crece pensando que País Vasco, que Euskadi, lo forman 7 provincias. Que se lo digan a los franceses, a ver dónde acaban, si le dicen a los franceses que le van a quitar territorio. En alguna medida, los escándalos de corrupción han tocado a la facción independentista en Cataluña. Por supuesto. Aparte de Jordi Pujol. Sabemos que el caso de Jordi Pujol ha sido extraordinario, pero como tú bien decías, Jordi Pujol más bien representaba la nación que a Cataluña. Claro, es que el caso de corrupción de Jordi Pujol, lo que hay detrás de eso es lo que no sabemos, porque es que Artur Mas era su conseller de Obras Públicas, que encima que es donde más se pueden mover las cosas. Y entonces siempre se ha dicho que hay el famoso 3%, que es de que cada obra pública que se adjudicaba al libre albedrío del gobierno de los nacionalistas, se quedaba con un 3% el partido, los nacionalistas catalanes. O sea, tal vez más esté salpicado. Claro, Manuel, se nos acabó el tiempo. Bueno, pues encantado. Gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde.